Profesor Depende Cabrera, de ¿está qué es conforme más. con el informe o quiere más? Buenos días, Cristi. Buenos Buenos días, días, profe. Gonzalo. Buenos días a nuestros amigos oyentes en Arca Media en directo, así como a los de Onda Chiricana, allá en David Chiriquí 100.1, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y páginas web. Bueno, como ya ustedes saben, ¿cómo es? Cristi está en Virginia. El señor está ya feliz en el Capitolio y nosotros estamos en la 24 de diciembre. Es malo, ¿no? Es malo. Esto es Y era alucinante. 24, no con el diciembre. No, el 24 de diciembre se llama esta área. Oh, La yo sé, no, 24. pero dice la 24. No, no, pero 24 de diciembre es el nombre del nombre. Acá estamos fuera de broma, Gonzalo y Cristi. Ahora que yo venía para acá y uno dimensiona, bueno, usted está en un país, usted está en la capital de un país, pues N veces más grande que el territorio de Panamá, pero N veces de verdad en extensión territorial y N veces pues en población. En ese país, con seguridad muchos gringos todavía no han ido a Carolina del Norte o a Carolina del Sur. Muchos gringos no habrán ido a Seattle, allá en el estado de Washington. Ellos hacen todo un tour para ir a pasear a la Florida, por ejemplo, los que puede, porque no todo el mundo puede allá en Estados Unidos. Sí, Bueno, cuidado, porque proporciones guardadas, el Cristi grito. y Gonzalo, la forma en que ha crecido también en población, me refiero, Panamá, hace que a veces uno pierda la dimensión. Y me refiero a esto porque estamos emitiendo señal nosotros acá desde el supermercado Extra, o el como comúnmente o comercialmente llaman el Extra, de la 24 de diciembre, pero como uno, en mi caso, que vivo en San Francisco, en el corregimiento de San Francisco, y me muevo en los alrededores, a veces uno pierde la perspectiva de cómo ha crecido eh, la ciudad de Panamá, cómo ha crecido la población. Y esto acá es un hervidero, Sí. un verdadero hervidero entre la zona paga del sistema de Mi Bus y arriba pasa la línea Dos, 2, sí, correcto, la dos. la línea 2 del metro, más la N cantidad de vehículos que uno ve que van desde el sector este, que es donde estamos, el sector este de la ciudad capital, entrando al centro de la ciudad, obviamente, a trabajar. Lo que sí me dio mucha, y ustedes lo saben, a mí me hace reaccionar eso, me da mucha grima ver jóvenes estudiantes, muchachos y muchachas, uniformados evidentemente de las escuelas que están allá en Panamá, tomando, todavía estaba oscuro cuando yo venía para acá, tomando el autobús o tomando el metro para llegar a su escuela allá en el centro de la ciudad. Eso que no debe ocurrir. El estudiante debe ir a una escuela cerca de su casa y no tan alejada. Pues imagínense ustedes, ¿no? Es que ninguno de los que estamos aquí no lo podemos imaginar porque no lo hicimos. Te paras a las 4 de la mañana para llegar a tu escuela a las 6:45, estar en clase a las 7. Dime ese estudiante cuando son las 9 de la mañana y le estás hablando de filosofía o de aritmética. No, ¿qué va? Eso tenemos que resolver. ¿Y usted no Y en cree que es eso, más fácil aumentar la hora de entrada, como se está debatiendo en Colombia, por ejemplo, que los estudiantes ¿cómo, no entren cómo a las aumentar 7, ¿cómo sino a así? las 8? Gonzalo, el problema sigue siendo el mismo, lo único que estás corriendo la hora. Bueno, no van a salir a las 4, van a salir a las 6, pues. Sí, van a llegar a su casa a las 8 de la noche. Así es, o sea, es el mismo, el problema es el mismo. Y mi punto es la importancia de construir cada vez más y más y más nuevas escuelas donde hay, hacia donde se ha corrido la población, hacia donde se ha corrido la población, porque y usemos el ejemplo de siempre, que ese sí lo conocemos todos, las tres escuelas de Paitilla, el Richard Neumann, la Escuela Profesional Isabel Herrera Valdía y el Ramón Cantera.
No, o sea, están allí, siguen dando un servicio, siguen llegando estudiantes, Ah, ok, ok. Ok. pero usted hace un censo y se encontrará la cantidad de estudiantes de sector este, incluso del sector oeste, que vienen, van hasta esas escuelas. Entonces, ahí hay un tema que hay que discutir ahora que se está discutiendo con tanto énfasis el presupuesto general del Estado. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un momento más adelante porque aprovechando que están Cristi y Gonzalo, como ya ha anunciado la promo, ya están ambos en los Estados Unidos para que usted, amigo oyente, amiga oyente, conozca no solamente, a ver, los resultados los vamos a tener el 5 de noviembre y lo va a tener todo el mundo. No es que porque Cristi y Gonzalo están allá, usted los va a tener primero. No, no, no. Los resultados los va a tener todo el mundo. La ventaja es que usted va a tener ahora la oportunidad de escuchar estos análisis que ellos están haciendo, ya no desde el punto de vista de sus conocimientos acumulados, sino de lo que están viendo allá en Washington, cómo se está viviendo esta historia. Que yo, con todo respeto a quienes critiquen que hagamos este esfuerzo, bueno, les respeto su opinión, yo sí creo que esta elección, todas las elecciones en las potencias son importantes para el mundo, pero esta en particular, en los Estados Unidos, sí va a generar un antes y un después, no solo de la realidad de ese país, sino del equilibrio mundial, sino del equilibrio mundial. Profe, hay que acordarles que tal vez no vamos a tener los resultados el 5 de noviembre. Hay, También, sí, hay, porque no es hay una, muchas porque no es una elección directa. hay muchas probabilidades que los resultados oficiales se tomen un tiempo mayor en salir. O sea, podemos tener alguna idea que está pasando el 5 de noviembre, por ejemplo, pero un estado clave, que es el que se demora usualmente en contarse, es Pensilvania, y estados claves como Georgia pueden demorar en contarse. Entonces, tal vez no tengamos un resultado oficial el 5 de noviembre. Sí, hay que recordarle a los oyentes que los Estados Unidos tienen una elección del presidente de manera indirecta, porque el 5 de noviembre lo que realmente está en juego es la elección del colegio electoral, o los colegios electorales, que son los que se reúnen y entonces eligen al presidente de los Estados Unidos. Entonces es una elección indirecta del presidente. Nosotros acá, tanto en Panamá como en toda Latinoamérica, tenemos una elección directa del presidente. Ahí están las diferencias entre un sistema y el otro. Estados Unidos, desde el punto de vista de gestión de gobierno, tiene un sistema federal, es decir, un sistema descentralizado. Acá en Panamá tenemos un sistema centralizado que se entiende. ¿Y se entiende por qué? Porque, decía yo hace un momento, Estados Unidos es un país N veces más grande en extensión territorial que Panamá. Y por cierto, que de costa a costa también, igual que nosotros, pero nosotros somos de una extensión territorial mucho más reducida. Entonces, administrar una extensión territorial tan grande como Estados Unidos, como Canadá, como México, como Brasil, como Argentina e incluso Colombia, pues pareciera que es más recomendable en estas extensiones territoriales tan vastas, mejor tener sistemas federales, es decir, sistemas descentralizados. ¿Qué ocurre? Que entonces allá el 5 de noviembre, Cristi y Gonzalo, no solamente habrá elección de los colegios electorales, también habrá elección de gobernadores, ¿no? Hay un Y porcentaje, Senado, ¿no? por ejemplo. En Pensilvania se va a definir si el Senado va a ser controlado por el Partido Demócrata o Republicano. Sí, sí, pero refiriéndome al tema de los gobernadores, que Ah, bueno, son la claro. figura administrativa de mayor nivel en cada una de las unidades geopolíticas, que acá en Panamá le llamamos provincias, y allá en los Estados Unidos le llaman estados. Esas son las unidades geopolíticas. El sistema descentralizado entonces le da mucho poder a ese gobernador. Son cuasi presidentes, pero de su De su estado. circunscripción. Son cuasi presidentes. Bueno, imagínese usted que el gobernador de California, pues, una de las economías más grandes del mundo, si la Pero quisieras individualizar.
Lo interesante con el tema de Estados Unidos es lo que usted menciona, profe, es que sí hay una diferencia en Estados Unidos con otros países en materia electoral. ¿Por qué? Porque incluso países federales, grandes países federales, Brasil, Argentina, Canadá, a pesar de ser países federales, tienen un sistema electoral centralizado. Tienen la figura algo parecido a lo que nosotros tenemos con el Tribunal Electoral. Estados Unidos es de los pocos Sí. países que no tienen un sistema electoral centralizado. Y por eso es que Tan, exacto, Cristi, es tan, pero tan descentralizado que hasta en materia electoral, como está elaborando Cristi, cada estado tiene su propio sistema. su propio Claro. sistema, sus propias leyes. Y la otra cosa que tienen es que el sistema electoral está a cargo de personas, la mayor parte que se someten a elección popular, que es el secretario de Estado. Esta es otra elección, en los midterms se eligen, o sea, la que tuvimos en el 2022, los jefes, por ejemplo, quien sería el magistrado del Tribunal Electoral en cada estado se elige por medio de elección popular. Y eso sí es eso se llevó a cabo por el famoso Grand Compromise, porque Estados Unidos no es un país, sino es un conjunto de naciones que Eh, decidieron unirse. Cuando se estaba tratando de diseñar un sistema, el Grand Compromise llegó a este sistema de votación descentralizado. Y eso sí es prácticamente único en Estados Unidos, porque otros países federales sí tienen su sistema electoral descentralizado. Y es por eso que decimos que tal vez el 5 de noviembre no tengamos resultados, porque las leyes de votación en Pensilvania y California son distintas. Bueno, tan es así, Cristi, que, que yo les he contado en más de una ocasión, en 1984, es decir, ¿hace cuántos años ya? Como 40 o 50, 40. Eh, el Departamento de Estado de los Estados Unidos me invitó a hacer un recorrido por un mes viajando por ese país y estaban las elecciones de ese año. Creo que era Mondale, era el candidato demócrata, me parece. Bueno, ese no es el punto. El punto es que a cada lugar que llegábamos, el método de votación, el método era diferente. El método en unos era con tarjetas perforadas, en otros eran con una máquina que parecían no sé ni qué, eran enormes. En otros ya había computadoras para ese momento. En otro era manual, en Nuevo México, estuvimos en Nuevo México, estuvimos en Baltimore, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Washington, estuvimos en San Francisco, no me acuerdo cuáles otras ciudades, y cada método es diferente. Así es. Hasta ese nivel llega la descentralización de aquel país. Eso eso tiene un nombre y fue por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, por una magister que puso el nombre, se llama la innovación de la democracia, que es esta idea que después le ha traído otros problemas a Estados Unidos, que cada estado se convierte entonces en un laboratorio de democracia para poder experimentar formas innovadoras de poder votar. Eso, como digo, le ha funcionado 3,2, pero eso se llama así, el laboratorio de la democracia, un laboratorio de innovación en temas electorales y por eso que en Estados Unidos cambia tanto y las reglas son totalmente distintas cómo puede uno votar en un estado y cómo vota el otro. Oiga, Cristi, usted no va a ser aburrida como el señor, ¿no? Usted sí va a coger el tren y se va a ir a ver el juego de béisbol, ¿no? ¿En qué Pero qué juego tiempo? de béisbol. ¿Qué juego de Pero qué béisbol? En juego de Baltimore béisbol. sería lo más cerca, ¿no? Baltimore No, sería. Baltimore No, pero nada, olvídate, déjenme. señor, hablando de Baltimore. Pero le está preguntando a una señora que vive en Londres y que ve fútbol, no ve béisbol. O Pero, sea, pero Pero, por eso, a donde esté, a donde fueres, haz lo que vieres. Ahora se está jugando, mire Baltimore, ya que vayas a Baltimore. Si va a Baltimore, lo ve por televisión. Oiga, Cristi, no, está no, hablando porque de yo le pasa que Dodgers de los Yankees. yo veo fútbol americano, yo no Me veo parece muy béisbol. bien. Y el equipo más cerca de fútbol americano, además de los Commanders de Washington, es el de Baltimore, los Ravens. No, no, pero si yo o sea, estuviera allá con usted, yo cojo mi tren Baltimore está aquí, está cerquita. al lado, no, si usted está ahí Sí. encima de Baltimore. esa serie se va a acabar pronto, profesor. O sea, ya, no le dé más alas a los Yankees. O sea, ya, no se preocupe. Entonces, No, pero yo eh, estoy allá en Washington, yo cojo mi tren y oh, me está voy a bien. Nueva York a ver un juego. No. Prefiero tomar trago aquí viendo el partido. Además, Pero nada. los señores revivieron anoche. Sí, sí. ¿Y de qué Mire, manera? Hasta con un le, Grand Slam.
le tengo una consulta. Yo sé que usted ha estado en la Casa Blanca y yo también he estado en la Casa Blanca de visita, ¿no? Ese tour que a uno le dan. Y uno puede pedir un pase como periodista y se lo otorga. Pero es primera vez que yo entro a las oficinas del Senado de los Estados Unidos para buscar una acreditación. Y cuando yo entro a la oficina del Senado de los Estados Unidos, en el edificio Russell, eh, yo veo que ahí la gente entra y sale como perro por su casa, ¿no? Y va y viene, y yo decía, pero qué cantidad de gente está aquí que como en la asamblea uno se pregunta qué están haciendo. Y le comenté a un oficial, ¿no? Oiga, ¿y esta gente aquí qué hace? Me dice, esta es la casa del pueblo. Esto representa la democracia. El que quiera venir para acá lo puede hacer sin ninguna traba. Y veo lo mismo también aquí en el Capitolio. La gente trota, sube las escaleras, pasan como Pedro por su casa. Obviamente hay unos accesos que están cerrados, sobre todo la entrada principal. Pero yo le pregunto, ¿así es en Panamá? O sea, yo puedo ir a la asamblea como perro por mi casa, pasearme, entrar. A la parte de las graderías, sí. No, Sí, no, no, a la claro. asamblea. A la parte de las graderías, sí. No, a la parte, no, a las oficinas. Usted puede venir acá, entrar al Russell y caminar por las oficinas de los senadores, sin ningún problema. ¿Usted lo Bueno, puede hacer allá en la asamblea? han cambiado las cosas. Bueno, yo no sé, porque acuérdese que hay un edificio nuevo al cual yo nunca he ido. Bueno, cuando Eh, usted estaba en sus épocas, por supuesto que no. O sea, así como Pedro por tu casa, no. Pero me sorprende eso, porque yo en esa gira que hice en el año 84, fuimos a la oficina del senador Lagomarsino, un hombre altísimo, un gringo viejo ya, altísimo, y fue todo un protocolo para entrar a la oficina del señor, que Sí, estando reunido con él, sonó un timbre y dice, oiga, perdóneme, pero ese timbre significa que tengo que bajar a votar, no puedo sí, continuar acá. a mí también para entrar a las oficinas de los senadores siempre tenía que estar acreditada. Yo me tocó hacerlo hace 2 elecciones. Es Y que el si era señor todo un tiene suerte, protocolo, Cristian. ¿ah? El señor es Sí, afortunado, para mí tiene también fue todo suerte. un protocolo para no entrar, pues, o sea, yo, para entrar a la parte de las oficinas. no, Sí, yo, ya la yo pasó. llegué, yo quiero ir a la sala de prensa. Y la sala de prensa está colinda con las oficinas de los senadores. Ah, no pasó Claro, por pero ya acá. estabas acreditado como periodista, por No, supuesto. señora, Sí, pero que porque colinde yo no le tengo que significa leer. que pueda, que colinde no significa que te puedas aparecer que toc, 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 Pero vengo a a ver, hablar con... yo no voy a hacer un recorrido. Les estoy diciendo que la gente puede entrar sin ningún problema. O sea, obviamente pasa un control de seguridad, como en el aeropuerto, pero no es que usted no puede pasar porque no tiene una acreditación. Y te voy a Eh, decir algo. En el caso de la Casa Blanca, que tuve la oportunidad de estar allí cuando Varela visitó a Trump casualmente, yo no, el tour ese yo nunca lo he hecho. Y no, Gonzalo, el rigor para entrar a la Casa Blanca de los no, periodistas señor. para la cobertura es a otro nivel. De hecho, teníamos que estar creo que 2 o 3 horas antes para Sí, la señor. requisa de todo lo demás. Un rigor. Ahora, después que estás adentro, que cumpliste con el rigor de la seguridad, que ya te revisaron, etcétera, 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 ahí sí es cierto que no tienes a nadie encima de ti pendiente de lo que haces o de lo que no haces. Y tan es así que los panameños, bueno, y también los gringos pudimos entrar a la oficina oval, o al salón oval, en la conversación, no, en el salón oval, ya ni me acuerdo. Luego Hay de esa foto al presidente. donde hay una chimenea que están ahí conversando los dos presidentes. Pensábamos que no nos iban a dejar entrar y de pronto alguien dio la señal que sí, pueden entrar. Y ahí entramos y los que tenían cámara filmaron y pudimos escuchar el inicio de las conversaciones entre Trump y Varela, que Trump le hizo un comentario de muy mal gusto, por cierto, sobre el tema del canal de Panamá y que Varela sorprendentemente tuvo una habilidad mental para responderle como debió haberle respondido. Pero sí, es un rigor de seguridad a otro nivel. Ojo, yo no quiero Me desestimar la impresionó seguridad. más, le voy a decir, me impresionó más el de entrar a la Casa Blanca y poder recoger las vistas y el inicio de las conversaciones de Varela y Trump, que el de Netanyahu en Tel Aviv, cuando pudimos también entrar en esa visita No, pues, y de lograr verdad. O sea, entrar. es que salir y entrar en el Ben Gurión es imposible. Y ni hablar de las entidades estatales, ¿no? Sí, sí, ¿Te sí, sí, pareció sí. más fácil entrar donde Netanyahu? No fácil, me pareció más riguroso
el de la Casa Blanca que el de, no sé si era porque ya está, no sé, me pareció más riguroso el de la Casa Blanca que el de haber estado en las oficinas de Benjamín Netanyahu cuando Varela se reunió con él. Oiga, mientras ustedes están en el glamour de Washington, porque es una ciudad glamour, bueno, Cristi va para allá, Cristi está en Este Virginia. todavía no ha terminado de llegar. Mientras ustedes están en el glamour, porque Washington es una ciudad glamurosa, acá nosotros, como ya dije, estamos en la 24 de diciembre, en la actividad que a mí más me gusta en los no sé cuántos años que llevo haciendo radio. Y es la iniciativa de en la última semana del mes de octubre, regalarle banderas para que los conductores exhiban la bandera panameña, toda vez que pasado mañana ya inicia el mes de noviembre, mes de la patria, y allá está Melissa en lo que le gusta, sudando ¿qué le pasa? Sí, ¿Cuál es el estamos baile con acá. la bandera? ¿Qué pasa? No, acá dice que panameño, 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 vida mía. Yo quiero que tú me lleves. Melissa, vas a espantar a la gente. No, bueno, ya estamos acá en la 24 de diciembre en el Super Extra, como bien lo estábamos comentando desde que iniciamos el noticiero, y ya estamos entregando las banderitas. Si ustedes están por el área, o si ustedes se quieren venir hasta acá a tener su banderita y también pues hacer súper en el Super Extra, los amos del ahorro, ustedes lo pueden hacer y vamos a estar recibiéndolos para darle su banderita, que ya estamos dándolas a los carros. Así que Super Extra, 24 de diciembre, ya estamos acá, iniciamos la entrega de las banderitas, los esperamos y mañana también, el viernes, vamos a estar entregando más banderitas para todos ustedes en el inicio de estas fiestas patrias. Aquí la van a poder ver, es para sus carros. Es decir, en sus si carros usted, decoraditos. cuando yo veo, Cristi y Gonzalo, que cuando va al Mundial de Fútbol, por ejemplo, la gente pone en sus carros la bandera del país que de su país, al que le va naturalmente, pero algunos, incluso panameños, y ponen bandera si le van a Argentina, si le van a Alemania, si le van a Brasil, y lo cual me parece muy bien, que uno se identifica con su equipo o con el país al que le va. Pues entonces yo hace no sé cuántos años que dije, ve acá, ¿y por qué no se exhiben tantas banderas en el mes de la patria? Porque pues tiene el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, el 3 de noviembre, el 4 de noviembre, el 5 de noviembre, el 10 de noviembre, el 28 de noviembre, y en el medio, entre el 10 y el 28, una cantidad de gritos, que si en Santiago, que si en Chitré, que si no sé dónde. Así que sí, el mes de noviembre para los panameños es el mes de la patria, y bueno, entonces exhiba su bandera panameña. Así Eso es, se llama lucirlas. identidad de nación, se llama eso. Que no significa señor. ser chauvinista, ni significa ser ultranacionalista. No, significa identidad de nación. El Día del Eso es Niño, todo. además. Ya Ay, no a es el pesar día de del usted. niño. A pesar de usted. No, lo cambiaron, ¿Lo Cristi. cambiaron? Cambiaron, Cristi. Sí. Oiga, Usted eso no fue escuchó una a discusión Gonzalo, aquí. indignado. No me enteré. Ahora, Gonzalo y yo. se rompía el suéter así, de lo Regresó bravo el que 1 de noviembre, como cuando yo era estaba. niña. Es correcto, regresó el 1 de noviembre y el señor estaba indignado porque la Asamblea pasó una ley por el Día del Niño. No, porque un diputado de Vamos pasó una ley Ok. para cambiar el Día del Niño. Pues, A ver, yo nunca entendí por qué lo habían cambiado en su momento. No lo Eso le entendí. traté de explicar al señor, pero no quiere entender. Ahora, yo me puedo imaginar algo, Gonzalo, y ahí es donde te voy a dar la razón. O sea, no es que no me alegre de que regresaron el niño al 1 de noviembre, porque digo, eso es todo el día, todo el mundo la fecha que todo el mundo asociaba. Pero yo entiendo el argumento de Gonzalo, y es, ¿por qué están los diputados de Vamos gastando energía en pasar leyes para cambiar o no cambiar el Día del Niño? Ese es el Bueno, argumento. porque lo cambiaste mediante una ley, Cristi. Sí, pero a lo que yo- Es que yo estoy de acuerdo en el principio de que no se necesita una ley para eso, que era lo que Gonzalo sustentaba, y en principio estoy de acuerdo, pero es que fue mediante una ley que también lo cambiaron para julio, no sé cuándo que fue. sí, yo no Así entendí que eso. una Yo ley lo que solamente dije la puede fue, cambiar es otra que- ley. Mire, es que es intransigente cambiar la fecha del Día del Niño. O sea, totalmente de acuerdo, pero en verdad Totalmente. me alegro totalmente de acuerdo, pero me alegro, porque cuando yo era niña, yo me acordaba de esto, así, era el primero el Día del Niño, y Claro. venían las fiestas patrias, y ese fin de semana el fin de semana del Día del Niño tenían Juvenalia, ¿se acuerdan de lo que hacían en Atlapa? Claro, claro. Y eso era fabuloso, entonces me alegro que haya regresado a su legítima fecha, Pero lo Pero- que hay que entender, Cristi, es que una ley solo puede ser modificada por otra ley. por otra ley.
No, sí, yo estoy de acuerdo que no se requiere una ley para decir el Día del Niño va a ser tal fecha ya. Pero bueno, acá estas son las También particularidades. Usted quiere ser entiendo, señor Debata eso al cuarto año, al quinto año, si quiere, no en los primeros 100 días, y lo yo, ponga como un logro. yo también de acuerdo con Gonzalo de todos los problemas que hay en este país, estar gastando energías en pasar leyes para cambiar las fechas del Día del Niño ni parece quita ni casi pone, como una sátira. ni quita ni pone, pero, Exactamente. reitero, una ley puede ser modificada por otra ley. Entendido, No pero es por un tema de criterios que a mí me gustaría, no, no, una ley solo modifica otra ley. Dicho eso, y a propósito de ley, el Pleno de la Asamblea sesionó y entrando en materia local, sesionó hasta las 5 de la mañana o 5 y tanto de la mañana y tuvieron que declarar un receso. Es evidente que la bancada de diputados, llamémosle los diputados nuevos, porque tienes que hablar, no, que vamos, que Moca y que Parchilí. Entonces, para no estar agotándonos en eso, los diputados nuevos, todos juntos, los 24, quedó claro, señor Gonzalo, espero que así lo haya analizado, que sí articularon una estrategia y que obligaron al Pleno a estar sesionando hasta las 5 y tanto de la mañana. Presentaron un informe de minoría, el cual fue rechazado con 40 votos en contra, y al ser rechazado el informe de minoría, pues automáticamente se adopta o se acepta o se aprueba el informe de mayoría, el informe de la comisión. Si los 5 diputados de Vamos en la comisión de presupuesto elaboraron un informe de minoría. Cuando la minoría de la comisión presenta este tipo de informe, el mismo tiene que ser votado en el Pleno, rechazado o aprobado. Si es discutido entonces y es rechazado como ocurrió ayer, entonces se da por hecho que es aprobado el informe de mayoría. Si es aprobado el informe de minoría, se podrán imaginar que entonces el que está en problema es el informe de la mayoría, pero eso casi nunca ocurre o ha ocurrido. Entonces los obligaron a debatir el informe de minoría, o sea, la bancada de los diputados nuevos obligó al eje del mal a tener que discutir el informe de minoría y ahí tuvieron que agotar e invertir N cantidad de horas en el debate. Para luego entonces, una vez se rechazó o fue rechazado el informe de minoría, entonces entrar a el segundo debate del proyecto de ley del presupuesto. En ese segundo debate, pues naturalmente estaba presente el ministro Chapman en compañía de su equipo de trabajo. Yo les voy a decir, porque se lo he dicho a ustedes, yo no tengo ni la personalidad, en consecuencia la paciencia para ver la asamblea. Que me la calé por 5 años trabajando allí adentro y no tengo la paciencia para eso. Pero a veces iba y venía, ¿no? Estaba viendo el juego y a veces me iba a ver qué estaba pasando en la asamblea. Y pude escuchar, me sorprendió positivamente la respuesta del ministro Chapman a pregunta hecha por algún diputado sobre el dichoso 7% para el presupuesto de educación. Y bueno, Chapman usted podrá criticar al ministro Chapman como individuo, como profesional, como ministro. Usted lo puede criticar. Lo que usted no va a poder criticarle a Felipe Chapman es la lógica de pensamiento que él utiliza para hacer una explicación. Intuyo que algún diputado le preguntó sobre el 7% porque yo logré escuchar la respuesta, no logré escuchar la pregunta. Y él decía, ¿pero por qué es 7%? Pudo ser 6%, pudo ser 8%, pudo ser 12%. Pero ustedes saben qué, metieron la ley y la ley no dice si eso sale de los gastos, si se aplica al gasto, si sale de qué parte de los ingresos sale. Porque la ley, y yo quiero retomar ese tema, del 7% al sistema educativo, la ley fue aprobada producto de la histeria colectiva que hubo en este país el año pasado. Y el gobierno de Cortizo y los diputados del quinquenio pasado, de una manera irresponsable, producto de esa histeria colectiva que hubo, se fueron detrás del tuntún y aprobaron el 7% para que todo el mundo se aplacara la protesta en la calle, sobre todo los educadores. Pero ayer cuando yo escucho la explicación del ministro Chapman, que yo tenía la misma opinión
sin pretender ser experto como lo es Chapman, digo, ¿y de dónde sacaron 7%? ¿Y por qué no es más? ¿O por qué no es menos? Pero ayer me entero que no, que además que la aprobaron y pusieron el porcentaje, espérate, ¿y de dónde va a salir el recurso para ese 7%? Entonces, más temprano sí escuché a un diputado, y creo que era Palacio, el de David. Me dio pena escuchar a la ministra decir que no podía pelear o no podía luchar por el 7%. Pero la ministra, cuando ella escucha el argumento del diputado Palacio, recriminándole a la ministra de Educación que no podía sustentarlo del 7%, cuando escucho a Chapman ahora anoche, ahí está la explicación. Ese fue un 7% del Producto Interno Bruto para el modelo educativo panameño, forzado. Queremos 7% del PIB para la educación, sí, pero queremos, ¿qué vas a hacer con él? ¿De dónde vas a sacar la plata para ese 7%? Porque es que esa es la otra, cuando tú dices, vamos a aplicar, vamos a suponer, le vamos a dar a todos los deportistas que hagan selección nacional un salario mensual por ser selección nacional de la disciplina que sea de $500. Ajá. Ahora, señor diputado, ¿de dónde van a salir los $500 para cada deportista? Esto, no sé, del gobierno. No, tiene que decir de dónde, porque la ley tiene que decir los fondos para ese pago saldrán del impuesto o saldrán de la partida tal, o incrementaremos el impuesto tal para que de allí se pague eso. El subsidio, por ejemplo, del dichoso y llevado y traído tanquecito de gas, ¿de dónde sale? Sale del impuesto de la gasolina. Y si nos vamos a buscar el decreto ley o la ley, no sé cómo está creado ese subsidio, vamos a encontrar cuál es la fuente del financiamiento del tanquecito de gas, del subsidio al tanquecito de gas. Y allí lo va a encontrar, en la norma. Acá metieron, por lo que le pude escuchar al ministro ayer, sí, pues muy simpático, 7%, pero ¿y entonces? ¿De dónde sale esto? Yo tengo muchos pensamientos acerca de este tema porque yo no siento que ni los diputados, y voy a hablar en general de la Asamblea Legislativa, la anterior y la actual, y no parece que la ciudadanía está demasiado al tanto del daño que se le está haciendo al país a nivel internacional en un momento que nosotros teníamos que estar viendo cómo no perdíamos el gasto de inversión. Y como alguien me venga a mí con el tema que no perder el gasto de inversión no nos afecta a nadie, estamos totalmente equivocados, porque el terminar de perder el gasto de inversión es lo que nos hace que paguemos más intereses a la deuda y podamos destinar menos dinero a otras cosas puntuales en el país. Y ayer salió una noticia de cómo cayeron los bonos del país, que es una manera como de tantear cómo está la confianza de los inversionistas internacionales frente al país. Cayeron exactamente por el debate legislativo. Y uno de los temas que a los inversionistas les está preguntando, porque esto salió en una nota también de Barclays, del banco de Barclays, que estuvo bastante publicitada en los últimos días, es uno, que parece que políticamente no hay apetito para pasar un presupuesto conservador, que es lo que el país necesita porque los ingresos del país han bajado. Punto. Eso no es una opinión, eso es así. Como le ha pasado a gran parte de los países en Latinoamérica, han pasado por un receso económico. El crecimiento económico del país bajó y los ingresos del país han bajado. Entonces, hay que ajustarnos fiscalmente a esa realidad. Eso lo dice el Banco de Barclays ayer. Eso también entonces pone en duda porque esta advertencia no las vienen haciendo las calificadoras antes de todo el desastre del año pasado, porque yo tengo el informe de agosto de Fitch, donde hablaba de la necesidad de consolidar el gasto. Y este tipo de leyes, que suenan muy bonitas, lo que nos hace es una inflexibilidad del presupuesto. ¿Qué hace? Que nosotros cuando ponemos estos montos en ley donde no hay financiamiento, no nos permite ajustarnos a la realidad de nuestros ingresos. Esto nos está haciendo en un momento que el ministro Chapman se ha ido a reunir con todas las calificadoras en Estados Unidos para que no nos terminen de quitar el grado de inversión. Necesitamos probablemente que nos quiten el grado de inversión Moody's y S&P, que con el último informe que acaba de salir Barclays y cómo ya están los inversionistas a nivel internacional diciendo que los bonos de Panamá son junk bonds, o sea que no tienen grado de inversión, ya en este momento están cotizando así.
cuando el gobierno está tratando de vender esto internacionalmente, que viene responsabilidad y disciplina fiscal, lo que está ocurriendo en la Asamblea, y esto es más allá de quién tiene razón, quién no tiene razón, lo que está ocurriendo en la Asamblea con la poca capacidad de contener el gasto en el país, porque el ministro, vamos a decir que fue error, no fue error, tuvo que subir un montón en un momento donde Panamá, sus ingresos no están machando esa realidad. No estamos entendiendo del daño que nos estamos Pero haciendo a nosotros. allí Pero, tal vez profe, la falla escúcheme algo. estuvo, un segundo, es que la falla estuvo tal vez por parte del Ejecutivo de en julio, empezandito el pleito, y casualmente ya está aquí nuestro primer invitado que conoce muy bien esa capacidad de maniobra y de manejo entre el Ejecutivo y el Legislativo, Cristian. En mi opinión, el Ejecutivo debió haber mandado una ley a la Asamblea en julio, porque una ley solamente puede matar otra ley o suspender otra ley, poniendo en suspenso todas esas paquetes de leyes de 7% de la educación, de incrementos por conquista, por lo menos por un año, poniéndolas en suspenso por lo menos por un año, porque ahora la corredera es, y que allí fue donde, como se dice en béisbol, agarraron al ministro Chapman robándose la segunda y dice, no, mire, de lo que usted nos ha mandado, no cumple con esta ley que está vigente, no cumple con esta otra ley que está vigente, así que le devolvemos el presupuesto para que haga los ajustes. Y ahí está, consecuencia de un presupuesto muy entre comillas conservador, de ese conservador ya empezó a menos conservador con toda la cantidad de plata que hubo que Por aumentar. supuesto. Profesor, pero ayer yo quiero creer en el ministro Chapman, quiero creer en él, porque creo que es una persona capaz. Y quiero creer en el presidente José Raúl Mulino. Yo quedé muy preocupado con lo que dijo Betsaray Richard ayer, muy preocupado. Y ayer, en medio del debate que había en la Asamblea Nacional, yo no sé si Chapman estaba aplaudiendo los reclamos que hacía Vamos o los diputados nuevos, o defendiendo un presupuesto que, según Betsaray Richard, está acomodado para el eje del mal. Entonces a mí me quedó esa duda de, bueno, ¿cuál es la posición del ministro Chapman? Yo entiendo que él es parte del Ejecutivo y que él tiene que defender su presupuesto. Yo creo que no lo Pero quiere defender. Chapman va a defender el presupuesto original que presentó, pero no lo está defendiendo porque no le queda de otra. Por supuesto, pero la pregunta es, entonces, ¿el ministro va a tener que lidiar con la Asamblea y va a tener que ceder frente a la Asamblea todos los años? Nuevamente, no es un problema de lidiar ni de ceder. Lo que le dijeron, ministro, la ley del 7% está vigente y usted la tiene que respetar y tiene que aplicarlo aquí. Porque es evidente que en el presupuesto original presentado no estaba. Profesor. Porque no tienen los ingresos para hacerle frente a eso. Profesor, No entonces Betsaray Richard nos mintió ayer. No, Betsaray Richard está haciendo un show penoso, en mi opinión. Están insistiendo en un tema a pesar de que les están diciendo, señores, los ingresos del Estado panameño vienen en franco descenso desde principios del año 2024. Pero además, pero esto no es una sorpresa. Ellos no lo quieren, y a ellos no les ha dado la gana de entender eso, no les ha dado la gana de entender eso. Por eso mismo, le pregunto, a ver, yo entiendo lo que usted dice del 7%, entiendo el tecnicismo de las dos oportunidades que la Asamblea le devolvió el presupuesto a Chapman, pero también es una realidad que el presupuesto para la Asamblea creció en esas idas y venidas. Entonces, lo que le pregunto es, ¿por qué Chapman cede a dar más plata? Pero es que el presupuesto incrementó en todo, no solamente en la Asamblea. Porque lo que te están diciendo es, usted tiene que cumplir con las leyes que están vigentes, no se la puede pasar por encima, ni por abajo. Porque yo reitero, mi opinión es que el Ejecutivo en julio, a pesar de que las comisiones no estaban armadas, debió haber enviado un proyecto de ley poniendo en suspenso todas esas normas, todas. Diciendo, señores panameños, los ingresos